Hola a todos, hoy día les voy a presentar una propuesta para calcular el volumen minuto que un paciente necesita según su área de superficie corporal. Para eso les voy a mostrar una presentación que publiqué ayer en el Instagram como publicación. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cómo programo el ventilador de un ingreso de un paciente que realmente no conozco? Para eso yo les propongo calcular el volumen minuto según el área de superficie corporal. En relación a eso, debemos conocer otros conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el volumen corriente o volumen tidal? Que va a ser el volumen de gas que va a entrar a los pulmones en cada respiración. La frecuencia respiratoria, que va a ser el número de respiraciones realizadas en un minuto. Y el volumen minuto, que va a incluir los dos conceptos anteriores. Va a ser el volumen de gas que entra y sale de los pulmones en un minuto. Por lo tanto, la fórmula sería volumen tidal o volumen corriente por frecuencia respiratoria. Luego viene el concepto de área de superficie corporal, que es la medida o el cálculo de la superficie del cuerpo humano, que lo vamos a calcular en metros cuadrados. El área de superficie corporal es mejor indicador metabólico que el índice de masa corporal. Esto nos va a indicar si un paciente es mucho más gordito, que va a tener más superficie corporal y por ende más producción metabólica. Para calcular el área de superficie corporal son fórmulas un poco más engorrosas de hacer en lo clínico y rápido, por lo que yo propongo que utilicen fórmulas disponibles en Internet. Si ustedes ponen área de superficie corporal, salen automáticamente calculadoras, y si no, que el celular uno puede bajar una aplicación de calculadoras médicas donde también dan la opción de calcular el área de superficie corporal. Entonces, vamos a comenzar programando el ventilador alrededor de 8 a 10 ml por kilo de peso ideal en caso de pacientes sanos, y en caso de pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, vamos a ventilar a 6 ml del peso ideal del paciente. Este peso ideal también se puede calcular según estas calculadoras médicas o por internet, o si el paciente mide, por ejemplo, 1,70, a ese 70 uno generalmente le resta 4 o 5 kilos, entonces serían 65. Si el paciente mide 1,60, le restamos unos 5 kilos y va a pesar 55. Eso más o menos nos va dando una idea en el apuro de tener que ventilar a un paciente de emergencia. Luego vamos a calcular la frecuencia respiratoria según el volumen minuto ajustado para el paciente. Generalmente eso uno lo hace al ojo, pero yo les voy a dar la propuesta de hacerlo según el área de superficie corporal. El volumen minuto en condiciones fisiológicas oscila entre 6 y 8 litros por minuto en el ser humano. Un cálculo más exacto correlacionado con el área de superficie corporal nos dice que se va a definir entre 3 a 4,5 litros por minuto según cada metro cuadrado de superficie. Y en las personas que tienen menos contextura, son más delgadas o son mujeres, podríamos calcular un 20% menos de ese volumen minuto. Como propuesta, nosotros decimos que el área de superficie corporal la podemos multiplicar por 4 en hombres y nos va a dar el volumen minuto fisiológico ideal del paciente, y el área de superficie multiplicado por 3,5 en mujeres para calcular su volumen minuto basal. Ahora, esto es cuando tenemos un individuo sano en su casa sentado viendo tele, pero en condiciones de mayor demanda metabólica, por ejemplo, un paciente febril cursando una infección, o estos pacientes que están con aumento de la demanda metabólica por el síndrome de estrés respiratorio agudo, vamos a aumentar este cálculo en unos 2 litros por minuto. Como ejemplo, tenemos un paciente masculino de 80 años con una talla de 1,7 y un peso real de 100 kilos. Ingresa con diagnóstico de síndrome respiratorio agudo por COVID y se intuba de emergencia en la urgencia y nos llaman para tener que ventilar. En estas calculadoras, o pensando en que el paciente mide 1,7, sabemos que el peso ideal es aproximadamente 65 kilos. Para ventilarlo a 6 ml kilo, tengo que multiplicar el 65 por 6 y me da que el volumen tidal que debo programar son 390. Después, con estos datos de la talla de 1,7 y del peso real del paciente para calcular su área de superficie corporal, lo introduzco en la calculadora y me da que su área de superficie corporal es de 2,17. Como el individuo es masculino, multiplico el 2,17 por 4, lo que me da un volumen minuto ideal fisiológico para este paciente de 8,68 litros por minuto. Ahora, este paciente está cursando un cuadro de mayor demanda metabólica, por lo que lo voy a ventilar aproximadamente con unos 2 litros más que este basal. Y esto sería entonces el 8,68 más 2 serían 10 litros, 6.
Esto es un cálculo estimado, por lo que tendríamos que ventilar al paciente en una modalidad de asistido controlado por volumen, con un volumen tidal de 390, que sería su volumen tidal a 6 ml kilo, con una frecuencia de 27, porque esa va a ser la frecuencia que voy a necesitar para lograr el volumen minuto de 10.6 aproximadamente. Con estos datos yo ya sé que estoy barriendo el CO2 que debería. De todas maneras, lo que yo debo hacer es modificar estos parámetros según las presiones de vía aérea que voy a generar, la mecánica pulmonar en relación al driving pressure y la presión meseta, y según los gases en sangre arterial. Pero ya con este conocimiento sabemos cómo poder ventilar un ingreso en caso de no tener más antecedentes de cómo ventilar. Espero que les sirva. Si tienen alguna duda me avisan. Si lo hacen con algún paciente, también me pueden mandar los resultados para ver cómo les va con esta propuesta. Quiero agradecerle al kinesiólogo José Sufán por ayudarme en el contenido teórico de esta presentación y les sigo compartiendo mi contacto, mi mail y mi Instagram para que así podamos ir compartiendo los conocimientos y me vayan haciendo más preguntas y me cuentan también cómo les fue con esta propuesta. Que estén muy bien.